Música, información y variedad. La radio, tu radio. Mojica y Sanabria Abogados los invita a su programa Consultorio Jurídico a través de Colar Radio con Angie Sanabria y Sebastián Mojica, especialistas en régimen pensional. Pueden realizar sus inquietudes al WhatsApp 313-477-4352 o 312-307-9820. Muy buenas tardes para todos, espero hayan tenido una excelente semana. Estamos acá nuevamente en un programa de consultorio jurídico, hablemos de derecho. Me presento nuevamente, mi nombre es Angie Sanabria, abogada especialista en laboral y seguridad social. Muy buenas tardes a todos, también me presento, mi nombre es Juan Sebastián Mojica Montañez, yo soy también abogado especialista en derecho procesal y toda la parte de derecho laboral y seguridad social. Los saludamos, como bien dice la doctora Angie Paola, en su espacio de conocimiento de derecho, de ampliar varias posturas, incluso para estudiantes y para nuestros colegas, para clientes y para todo público en general. El día de hoy abordaremos un tema muy específico y un caso que nos sucedió acá en la oficina de Mojica y Sanabria Abogados. El tema central es sobre la pensión de invalidez, pero el título en general que se va a llevar el día de hoy es la compatibilidad de pensión de invalidez de origen laboral y de origen común. Antes de empezar el tema en concreto, te vamos a dejar claros unos conceptos que vamos a mencionar muy seguido a lo largo de esta charla. Uno de los primeros conceptos que vamos a tener es el principio de indivisibilidad, el cual garantiza claridad y eficiencia en la entrega del beneficio, evitando que el pensionado tenga que gestionar pagos parciales o reclamar varias entidades por su pensión. Y otro concepto a tener en cuenta es el concepto de rehabilitación. El concepto de rehabilitación es un conjunto de intervenciones diseñadas para optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en individuos con condiciones de salud en interacción con su entorno. También tenemos el concepto de pérdida de capacidad laboral o PCL. Ocurre cuando una persona producto de una enfermedad o accidente de origen común pierde parte de sus habilidades o destrezas para desarrollar las actividades laborales y de la vida cotidiana. Y por último, un concepto también a tener en cuenta es la fecha de estructuración de la invalidez, que es cuando una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional de cualquier origen como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. En la oficina generalmente lo señalamos con la fecha en que realmente se determina el deterioro definitivo del estado de salud del paciente o en este caso del cliente. Es así como nos introducimos en primer orden en la pensión de invalidez de origen común, que de acuerdo con lo reglamentado en la Ley 100 del 93, mencionando específicamente el capítulo 3 de esa norma, nos encontramos con la pensión de invalidez por riesgo común, en la cual se nos mencionan los requisitos para poder acceder a la mencionada pensión, que recordándolos a nuestra audiencia debe ser una invalidez causada por una enfermedad que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración, como lo explicamos ahorita, y una invalidez causada por accidente que haya cotizado 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma. Además, nos menciona otras 2 condiciones para poder acceder a la pensión de invalidez de origen común. En primer lugar, tenemos que los menores de 20 años solo deberán acreditar 26 semanas de cotización en el último año anterior al hecho diagnóstico de la enfermedad. Como segundo lugar, tenemos que cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo requerirá que haya cotizado 25 semanas dentro de los 3 últimos años anteriores al hecho. Hay que resaltar, hay que señalar que además de tener los requisitos anteriormente señalados y mencionados, la persona afectada
o propensa a obtener una pensión de invalidez de origen común deberá obtener un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Este porcentaje se determina de acuerdo a los estudios médicos realizados en su momento para determinar los diagnósticos de las enfermedades. Inicia haciendo el estudio la entidad promotora de salud, es decir, la EPS, de acuerdo a parámetros pactados por las entidades de salud. Pero si el afectado o el paciente no está conforme con los diagnósticos y porcentaje dado por la EPS mencionada, puede manifestar la inconformidad por medio de un recurso de reposición en subsidio de apelación, y el estudio lo empezará a tener las juntas regionales de calificación de invalidez. Si el afectado aún no está conforme nuevamente con el dictamen, podrá nuevamente manifestarse sobre la inconformidad y el mencionado dictamen será estudiado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Una vez el usuario adquiera estos dos requisitos, adquirirá una pensión de invalidez que será pagadera por parte de su AFP o fondo de pensiones, sea de fondo público o privado. Hay que señalar además que para poder obtener una calificación de pérdida de capacidad laboral por la EPS debe existir un concepto de rehabilitación, el cual la EPS a la que esté el afiliado deberá dentro de los 120 días de incapacidad emitir el mencionado concepto de rehabilitación, el cual puede ser favorable o desfavorable. Si el concepto es favorable, significa que el afiliado tiene expectativa de mejorar y por lo que no es candidato a una calificación de pérdida de capacidad laboral, por lo que solamente le queda seguir reclamando sus incapacidades y aspirar a una reubicación laboral cuidando su estado de salud. Además, si el concepto de rehabilitación fuera desfavorable, dicho concepto lo debe enviar la EPS al fondo de pensiones antes de los 150 días de incapacidad, a fin de que en el fondo de pensiones proceda a la calificación de pérdida de capacidad laboral en primera oportunidad, y a partir del día 180 de incapacidad será el fondo de pensiones quien pague esas incapacidades. También, si la EPS no emite el concepto de rehabilitación dentro de los 120 días de incapacidad, tendrá una sanción que consiste en que después de los 180 días de incapacidad, la EPS deberá asumir el pago de dicha prestación económica y no será el fondo de pensiones encargado. Sanción que seguirá hasta que la EPS emita el concepto de rehabilitación respectivo. Perfecto, esto es dentro de la órbita de una pensión de invalidez de origen común, pero como estamos abordando la compatibilidad entre pensión de invalidez de origen común y pensión de invalidez de origen laboral, es necesario pues también explicar la pensión de invalidez de origen laboral. De acuerdo con lo reglamentado en la Ley 776 del 2002, se nos manifiesta que cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o se le diagnostica una enfermedad laboral, podrá acceder a una pensión de invalidez. Para poder llegar a obtener una pensión, tiene que ser revisado por médicos laborales y haber tenido igual o más del 50% de pérdida de capacidad laboral. Y este porcentaje se estudiará de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de calificación. Una vez le haya realizado al trabajador su primer dictamen de pérdida de capacidad laboral, el cual debe ser realizado por la ARL al que se encuentra afiliado, el proceso es similar pues a lo mencionado en anteriores líneas, el cual es que si el trabajador está inconforme por lo manifestado por la ARL, no EPS en este momento sino ARL, el trabajador tiene derecho a manifestar dicha inconformidad por medio de un recurso de reposición, el subsidio de apelación, una vez realice el mencionado recurso. La siguiente entidad en revisar es la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y de igual forma que en el título anterior o lo que hablamos anteriormente, si el trabajador está inconforme con la mencionada decisión, podrá manifestar su inconformidad por medio de un nuevo recurso de reposición y en subsidio de apelación, es decir, que en última instancia será revisado por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Una vez obtenido el porcentaje igual o superior al 50%, el trabajador podrá acceder a una pensión de invalidez de origen laboral.
y la indicada será pagada mes a mes por la ARL a la que se encontrare afiliado a la hora del accidente o de la enfermedad laboral según la fecha de estructuración de esta. Hay que resaltar además que si al momento de la calificación el trabajador no pudiese alcanzar o superar el 50% de pérdida de capacidad laboral, el mencionado trabajador podrá acceder a la indemnización equivalente al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que haya obtenido. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 776 del 2002, nos hace mención sobre el monto que llegare a recibir el trabajador, los cuales sería de la siguiente forma, que cito a continuación según la Ley 776 del 2002, que dicta: todo afiliado al que se le defina una invalidez tendrá derecho desde ese mismo día a las siguientes prestaciones económicas según sea el caso. Cuando la invalidez es superior al 50% e inferior a 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 60% del ingreso base de liquidación. B. Cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión de invalidez equivalente al 75% del ingreso base de liquidación, es decir, sobre lo que se cotiza a Seguridad Social. Y C. Cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra u otras personas para realizar las funciones elementales de su vida, el monto de la pensión de que trata el literal anterior se incrementará en un 15%. Se aclara que ninguna de estas pensiones puede ser menos del salario mínimo legal mensual vigente, es decir, no se puede pensionar a alguien por el 66% del salario mínimo legal mensual vigente, pero este articulado o estos porcentajes son importantes para aquellas personas que cotizan más del salario mínimo legal mensual vigente. Así las cosas, es de entender que el monto de la pensión depende demasiado del porcentaje de pérdida de capacidad laboral a que se haya llegado a obtener el trabajador, pero siempre salvaguardando que no sea menos del salario mínimo legal mensual vigente. Ya una vez mencionadas los dos tipos que existen de pensión de invalidez, llegamos al caso en concreto y es el por qué estamos hablando hoy sobre este tema. La compatibilidad de pensión de invalidez de origen laboral y de origen común. Esta problemática surgió al analizar el caso específico de un cliente de nosotros, que pues no vamos a mencionar el nombre, entonces lo vamos a dejar como AS. Persona que sufrió accidente laboral el 16 de mayo del 2017, mientras laboraba en minería, trabajo que ha desempeñado desde hace más de 17 años. Del mencionado accidente laboral, el señor AS fue diagnosticado con fractura de tercio medio de diáfisis de húmero asociado a lesión severa de nervio radial de origen laboral. De ahí se le derivaron otras patologías tanto de origen laboral como de origen común. En primer lugar, el señor AS para los años 2017 y 2018 fue revisado en debida forma por la ARL a la que se encontraba afiliado a la hora del accidente. Así las cosas, la ARL solicitó al empleador una reubicación laboral de acuerdo con una valoración ocupacional y analizando las tareas que hacía el señor AS, para poder reubicarlo de manera óptima a sus capacidades. Aún así, el cliente hubiese sido reubicado en un puesto para sus capacidades. El mencionado seguía obteniendo incapacidades médicas por parte de su ARL o EPS. Para el año 2023 y después de muchos exámenes e incapacidades, el señor AS fue calificado por parte de la ARL de la siguiente forma: como origen de manera profesional y con los siguientes diagnósticos. Primero, tendinitis del bíceps. Segundo, otras lesiones del hombro. Tercero, algo neurodistrofia. Como cuarto, heridas múltiples de la cabeza, traumatismo de la cabeza no especificado, traumatismo del cuello no especificado, contusión del hombro y del brazo, y como fractura de la diáfisis del húmero, y como noveno diagnóstico, traumatismo del nervio radial a nivel del brazo. En esta calificación, el cliente tuvo una fecha de estructuración del 26 de diciembre del 2023 y con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 46.85%.
Teniendo 9 diagnósticos y todos de origen profesional, aún así no alcanzaba a obtener su respectiva pensión de invalidez, pues no cumplía con los requisitos expuestos anteriormente y pues que fueron mencionados por nosotros en esta charla. Así las cosas, se realizó el respectivo recurso de reposición en subsidio de apelación, es decir, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Boyacá debía revisarlo en más aspectos, toda vez que además de tener los diagnósticos anteriormente mencionados, médicos de medicina general que revisaron al cliente le determinaron otro diagnóstico, el cual era el número F431, que es trastorno de estrés postraumático, el cual fue determinado de origen común. Una vez la Junta Regional de Calificación de Boyacá lo revisó, obtuvo un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 74.26%, el cual la verdad es un porcentaje muy alto para hacer en la Junta Regional. Además de esto, le cambió un mes a la fecha de estructuración, quedando el 10 de noviembre del 2023. ¿Por qué subió tanto este porcentaje de pérdida de capacidad laboral? Porque la Junta Regional añadió a la lista de diagnósticos el trastorno de estrés postraumático y lo originó como de origen laboral. De este porcentaje anteriormente mencionado, la ARL manifestó su conformidad por medio de un recurso de reposición en subsidio de apelación, es decir, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez llegaba a realizar el estudio del señor AS, obteniendo en definitiva un porcentaje del 64.09%, todo de origen laboral por accidente de trabajo y con fecha de estructuración el 10 de noviembre del 2023. Ya con este porcentaje mencionado, el cliente ya sobrepasaba el porcentaje estipulado para poder acceder a una pensión de invalidez, en este caso de origen laboral. No obstante, el porqué del tema de si existe la compatibilidad entre origen laboral y origen común. Tenemos que adentrarnos también que simultáneamente a todo este trámite que acabo de mencionar de la cuestión de origen laboral, el señor AS había recibido un concepto de rehabilitación por parte de la EPS. Como ya lo habíamos mencionado, los conceptos de rehabilitación se dan cuando son pensiones de origen común. En este concepto indicaban un nuevo proceso para determinar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, revelando nuevos diagnósticos como la esquizofrenia y trastorno de ansiedad, reconociéndolas de origen común. Así las cosas, y de acuerdo con todo lo estudiado y mencionado, nos encontramos en una incógnita de si es posible que una persona pueda acceder a 2 pensiones de invalidez, puesto que una fuera de origen laboral, como es este caso, y pues otra fuera de origen común. Cuando fuera de origen laboral fuera pagada mes a mes por la ARL y la de origen común pues fuera pagada por el fondo de pensiones a la cual se estuviese afiliado. Así las cosas, y a título de conclusión de este tema en específico y de lo que estamos abordando, de la compatibilidad de pensión de invalidez por el origen común pagado por la AFP, Fondo de Pensiones, y de origen laboral pagado por la ARL, se concluye que en Colombia no se puede acceder a 2 pensiones sobre el mismo riesgo, es decir, que provengan por el mismo caso, como es el asunto que estábamos mencionando dentro de este podcast. En Colombia no se puede acceder a este tipo de prestación doble. No obstante, es posible acceder a una pensión de validez de origen mixto. En el sistema pensional colombiano se ha reconocido la figura de la pensión de invalidez de origen mixto, otorgada cuando una persona alcanza una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Esto se logra al sumar los porcentajes correspondientes a un origen laboral y un origen común, siempre que, por separado, ninguno de ellos alcance el 50%. Este tipo de pensión se fundamenta de manera jurisprudencial, es decir,
si bien tenemos unos arraigámenes o unos estudios legales, también hay que ver qué dijeron las altas cortes, en este caso la Corte Constitucional, en sentencia C425 del 2005, la cual reglamentó aspectos de la Ley 776 del 2002. Su propósito es proteger a los afiliados al Sistema General de Pensiones, que, aunque son inválidos en términos prácticos, no califican formalmente debido a que sus patologías tienen orígenes distintos. El financiamiento de esta pensión mixta depende de la corresponsabilidad entre las administradoras de fondos pensionales y las aseguradoras de riesgos laborales. Sin embargo, el pago de la pensión recae en una sola entidad, respetando el principio de indivisibilidad de la mesada pensional que hablábamos al principio, con la posibilidad de que esta entidad recupere proporcionalmente lo correspondiente de la otra aseguradora. Según la sentencia T518 del 2011, la Corte Constitucional se concluye que para el reconocimiento económico de la pensión de invalidez de origen mixto es necesaria la solidaridad entre las administradoras de fondos de pensiones y la ARL. Aunque se trata de una pensión de origen mixto, resulta fundamental establecer el origen de la discapacidad, ya que esto determina cuál aseguradora asume la responsabilidad del pago, en aplicación del principio de indivisibilidad de la mesada pensional, según lo señaló la Corte Suprema de Justicia. El origen laboral se establece cuando la pérdida de capacidad laboral de origen común no supera el 50% y, posteriormente, un accidente laboral o enfermedad profesional incrementa este porcentaje más allá del 50%. Por otro lado, el origen se considera común cuando una persona inicia inferior al 50%, es ocasionada por un accidente de trabajo o enfermedad profesional, y esta se incrementa por un evento de origen común que, sumado al anterior, supera el 50% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, pues ya teniendo esta claridad, también es importante informarle a la gente que nos está escuchando que, como hemos estudiado, como vemos, no todo diagnóstico puede ser determinado para una pensión de invalidez, ¿sí me explico? Como toda pensión tiene unos requisitos, y estos requisitos tienen que ser que los diagnósticos tengan un arraigamiento tan marcado que generen deficiencias, es decir, que por el diagnóstico sufrido de X o Y situación, por ejemplo, luxación del hombro, ruptura de las vértebras, estos diagnósticos tienen que ser tan marcados que generen deficiencias. Deficiencias son aquellas dificultades que se presentan en el diario vivir y en el trabajo del paciente. Entonces, no es lo mismo diagnóstico que deficiencia. El diagnóstico es el origen y la deficiencia es la consecuencia. Y no todo diagnóstico tiene como consecuencia una deficiencia. Entonces, que un dolor de cabeza esporádico, que una operación esporádica ambulatoria, pues si no genera una deficiencia, pues no puede ser objeto de calificación. Y si no es objeto de calificación, pues no va a ser objeto de pensión de invalidez. Ahí es donde viene la situación del concepto de rehabilitación tan importante, porque no todo diagnóstico y no toda situación tiene que ser objeto de pensión de invalidez o de indemnización según el caso. También podemos añadir que, digamos, el caso que nosotros mencionamos acá es como normalmente y como deberían ser todos los procesos para que una persona pueda lograr obtener un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Que todas las entidades sigan su orden y estén al día de lo que tienen que hacer cada quien, ¿sí? Porque, digamos, este caso, la verdad, sí, obviamente fue de 2 años más o menos, pero no obstante, hay casos en los que se pueden alargar muchísimo más, por lo que mencioné, porque las entidades no hacen como deberían hacer su trabajo, ya sea las EPS, las ARLs, los fondos, la entidad que sea la demora, ¿sí? Entonces,
normalmente cuando pasa ese tipo de casos de que las entidades no responden, pues ya nos toca añadir que derechos de petición, que ya que irnos por una tutela para que nos respondan, para que les den una cita. Cosas que no debería pasar y todo debería ser en orden y con un tiempo prudente, obviamente porque la persona que está afectada, pues en su salud sobre todo, pues es la persona más perjudicada porque ahí sí dice el dicho, la demora lo perjudica muchísimo, de tener la incertidumbre de si va a estar o no pensionado, de si va a seguir o no recibiendo incapacidades, de si tiene que volver a trabajar, obviamente siendo reubicado. Pero pues entonces sí también es que las entidades pues se pongan en los zapatos de los usuarios y que las cosas no deberían ser tan demoradas. Así las cosas, y ya para dar por terminado este programa el día de hoy, obviamente nosotros estamos acá para cualquier tipo de pensión. Si sus mercedes tienen algún problema sobre pensión, en este caso que estamos hablando la de invalidez, pero ya sea de origen de vejez o de sobrevivientes, pues no duden en comunicarse con nosotros para poder ayudarlos en su proceso. Entonces espero tengan un muy buen fin de semana, que disfruten su Semana Santa, que ya es la siguiente semana, y que estén muy bien. Así es, esperamos que haya sido de amplia claridad si todo esto que se manifestó en este diálogo, que pretendemos sea lo más claro, lo más entendible para quienes nos escuchan, que les puede servir, insisto, desde estudiantes a colegas y a clientes. Y si usted ha sufrido un accidente laboral o tiene una enfermedad que considera que es invalidante a su diario vivir y a su trabajo, pues no duden en contactarnos, que aquí estaremos a disposición para realizar cualquier tipo de consulta y orientarlo en su proceso a fin de conseguir pues el mejor resultado que le sea favorable. Les deseamos efectivamente una muy feliz Semana Santa y que tengan mucha prosperidad en sus vidas. Hasta luego. Don Fernando, muy buenas tardes. Don Fernando, le enviamos el programa del día de hoy grabado. El motivo de que se ha grabado hoy es que tenemos una diligencia a la hora de la tarde y entre otras cositas. ¿Listo? Entonces... la puedes escuchar en Colar Radio, tu radio. En Colar Radio defendemos el cuidado del medio ambiente.